Mis amados y amadas, muy buen día. Por favor, pónganse cómodos. Un saludo muy especial. Qué grato verles. Nos gozamos hoy en el tiempo de la oración, de la alabanza. Ahora nos gozaremos con la palabra. Qué bueno que Dios los ha traído, que el Señor ha permitido que tú vengas a este lugar hoy a escuchar la palabra del Señor. En esta serie que ha sido trascendental para nuestra vida, preparándonos para la conquista. Seguimos recibiendo las herramientas necesarias de cómo tenemos que estar alistados para todo lo que está por venir. Y estamos estudiando la historia de un hombre llamado Sofonías. ¿Recuerdan Sofonías? Los que estuvieron la semana anterior, en la lección anterior, Sofonías. ¿Qué característica tuvo Sofonías? ¿Cómo se conoció Sofonías? Cuando escuchamos hablar de Sofonías, ¿qué viene a nuestra mente? ¿Quién fue este hombre? Un profeta, dentro del grupo de los profetas menores, con una característica particular, que fue un hombre que no tuvo pelos en la lengua para decir las cosas al rey, que siempre habló las cosas como era, hablaba lo que tenía que hablar, confrontaba a la gente. Y en una oportunidad, Dios lo utilizó, escúcheme, Dios lo utilizó para traer el avivamiento al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, durante el gobierno o el reinado de un hombre llamado ¿cómo? Josías. ¿Recuerdan Josías? Bien, vamos a mirar un poco de historia. Acompañen por favor al segundo libro de Crónicas, capítulo 34, a partir del verso 1. Vamos a mirar qué pasó, cómo estaba el pueblo. Tenemos ya un contexto de lo que sucedió, lo vimos la semana anterior, y vamos a mirar qué pasó. Josías era hijo de un rey. ¿Recuerda cómo se llamaba el rey, el papá de Josías? Amón. Y era nieto de otro rey. ¿Cómo se llamó el rey que estaba antes de Amón? Manasés. Recordemos uno de los reinados, de los peores reinados, tanto el de Manasés como el de su hijo llamado Amón, y luego viene su hijo llamado Josías. Y ahí entramos en la historia. Segunda de Crónicas, capítulo 34, a partir del verso 1. De 8 años, atención, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar. ¿Cuántos años tenía Josías? Tan solo un niño de 8 años. Y dice la escritura, y 31 años reinó en Jerusalén. ¿Cuántos años reinó? 31. Y noten lo que dice la palabra. Este hizo ¿qué? Lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, es decir, cuando tenía ¿cuántos años? 16, muy bien. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos. ¿A los cuántos años comenzó a limpiar a Jerusalén? ¿No? A ver, ¿matemáticas? No. A los 8 años comenzó a reinar, y dice aquí, y a los 12 años, ¿comenzó a qué? Comenzó a limpiar, ¿a quién? A Jerusalén. O sea, ¿cuántos años de edad tenía él? 20 años, correcto, 20 años. ¿Comenzó a qué? A los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos e imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Dice la escritura, despedazó también ¿qué? Las imágenes de acera y las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificio. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre los altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, de Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, dice la palabra,
destruyó todos los ídolos por toda la tierra de Israel, dice que volvió a Jerusalén. Entonces resumimos, ¿qué hizo Josías? Comenzó a buscar al Señor a partir de qué edad? De los 16 años, dice la escritura. O sea, 8 años, niño se hace rey a los 8 años, y a los 8 años siguientes de su reinado, o sea, ya habían pasado 8 años, tenía ya de edad 16 años, y dice la escritura, un jovencito de tan solo 16 años, él comienza ¿a qué? A buscar a Dios. Su papá, una persona alejada de Dios completamente, lleno de idolatría y lo demás. Su abuelo, ni se diga. Pero él, si Dios le toca el corazón, y él propone comenzar a buscar de Dios. Es lo que encontramos aquí. ¿Qué nos enseña esto? Porque dice más adelante que cuando él tenía 20 años, decidió deshacer todas las imágenes y lo que había. Un joven de 20 años. ¿Qué encontramos aquí como primer principio? Él ve que la ciudad está completamente destruida, está el sitio de adoración al Dios de los cielos. Ahora, recuerden por favor, para que entremos en contexto, no estamos hablando de un pueblo mundano, no estamos hablando de los egipcios, no estamos hablando de los persas, estamos hablando del pueblo de Israel. Personas que conocían al Dios de los cielos, pero que por culpa de los reyes, tanto Manasés como Amón, había dado la vuelta a sus conceptos y ahora estaban adorando a los ídolos. Pero cuando entra este jovencito, 8 años, y en esos 8 años, de los 8 a los 16, terminó eso terrible, pero a los 16 años él dice, no puede ser posible, y comienza a buscar a Dios. Habían pasado 4 años cuando él toma la decisión de decir, voy a quitar todas estas imágenes y todo lo que estaba aquí, todos los cultos idolátricos. Enseñanza, principio. Si queremos cambiar el entorno, si queremos que la situación cambie, si no vemos resultados, si vemos un alejamiento de Dios, de nuestra familia, si nuestros hijos, los que tenemos hijos, no buscan de Dios, si vemos que al contrario, una ciudad como esta está llena de pecado, de maldad, el mundo entero, una nación como esta, entonces Dios nos comienza, hoy vamos a hablar de un tema que hemos titulado Retornando a Dios. Diga conmigo, retornando a Dios. ¿Y cuál es la manera de retornar a Dios? ¿Cuál es la manera que nuestra familia, que nuestro entorno vuelvan a Dios? Para aquellos que dicen, pastor, es que mis hijos están apartados de Dios, es que mi esposo, es que mi esposa, es que nadie quiere buscar de Dios en la casa, es que yo no veo que las cosas estén saliendo bien. Aquella persona que dice, yo reconozco que estoy apartado de Dios. ¿Qué hacemos? Vamos a aprender aquí algo. Porque el primer paso que yo veo acá, si le pudiéramos colocar una numeración, es que él toma la decisión. Él como que recapacita de la condición, de la situación, de la posición, y él mismo decide ir a buscar a Dios. Padres de familia, líderes, pastores, personas que quieran influenciar a los demás a que busquen de Dios, el punto de partida, ¿quién es? ¿Los demás? No. Porque noten que Josías podía haber dado la orden, él como rey, busquen de Dios, ustedes que están, busquen. No, pero él lo primero que hace es él darse cuenta que el cambio y la transformación comienza en uno mismo. Y no hizo reparo, no dijo, no, lo que pasa es que, mi papá, es que mi abuelo, no. Yo creo que él comenzó a escarbar un poco, a mirar, a ver si mi papá es un modelo. Dijo, no, mi papá, terrible, aborrecía a Dios, mire cómo volvió a esta nación. Miremos mi abuelo, no, mi abuelo peor, fue peor todavía. Y sigue buscando, hasta que encuentra a un hombre llamado David. Wow, este hombre, este modelo sí me gusta. Y seguramente comenzó a revisar qué hacía David. Que David adoraba a Dios, que David entregó su vida a Dios, que sí, obviamente cometió errores, equivocaciones, pero un hombre que amaba a Dios hasta el punto que la Biblia dice que David tuvo un corazón como el de Dios. Dice, este modelo me gusta. Y comienza a buscar a Dios, al Dios de David. Y comienza a ver qué hacía David. Decía, wow, esto no lo estamos haciendo. Voy a tomar esos modelos y porque David no era idólatra. Yo no tengo por qué ser idólatra. Porque David amaba a Dios, tengo que amar a Dios. Y comenzó a buscar a Dios. Y comenzó a tomar decisiones. Si nosotros queremos que nuestra familia, que nuestro entorno cambie, que esta ciudad cambie, tenemos que comenzar nosotros a hacer los cambios. Los primeros que tenemos que retornar a Dios somos nosotros.
Porque, discúlpeme, pero habrán personas que tal vez están en este lugar, personas que escuchan el mensaje y que creen que están bien con Dios, pero que sus vidas, honestamente, están alejadas de Dios. No hay una relación auténtica con Dios. No hay un amor, no hay una entrega a Dios de verdad. Estamos llenos de religión, estamos llenos de tabús, estamos llenos de dogmas, estamos llenos de hábitos, de costumbres, de tradiciones, pero nuestra relación con Dios está alejada. Y eso lo sabemos cada uno de nosotros. Yo no me paro aquí al frente para señalarlos, para juzgarlos, porque es una relación muy personal. Lo que Josías en primera instancia ve es que hay que buscar de Dios. Y es el paso que da. Y una vez él da ese paso, comienza a limpiar, a sacar lo que no es de Dios. Referente a este mismo pasaje, en el segundo libro de Reyes, no lo busquen, yo lo leo, capítulo 23, verso 7, dice la escritura, hablando también de Josías, dice que además derribó los lugares, noten esta palabra que dice acá, de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová. O sea, no fue en los burdeles, no. La casa de Dios, el lugar de adoración a Dios, se había convertido, dice la escritura, en un lugar de prostitución idolátrica. Iban y tenían relaciones sexuales en el mismo templo para adorar a la diosa Acera. Y ellos lo veían como lo mejor. Y sigue diciendo en esta porción de la escritura, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Acera. ¿Notan eso? Mujeres viviendo en el templo de Dios que tenían relaciones con los hombres. Llegaban los hombres, ellas las sacaban allá y ahí tenían relaciones. Así, digamos, a ese nivel estaba el pueblo de Dios. En eso habían convertido la casa de Dios. Haciendo cosas terribles, abominables. Está ahora él, mira ese tipo de cosas, dice, no puede ser posible. Y comienza a tomar decisiones. No en esa dimensión, pero quizás en algunos lugares, en algunas casas, no se está buscando a Dios como debe ser. Habla aquí de lugares idolátricos. ¿Qué es idolatría? Es todo lo que le quite el primer lugar a Dios. Posiblemente si yo les pregunto a ustedes si ahora algunas esculturas, algunas imágenes, me dirán, no, para nada, ya eso lo entendimos y no, eso no lo podemos hacer. Pero quizás han levantado sus propios ¿qué? Ídolos, sus propios dioses, donde le están rindiendo culto, donde están dedicados a ellos y se han apartado del Dios de los cielos, y que por culpa de esa adoración a esos ídolos se han alejado del Dios de los cielos. Y entonces, ¿qué ídolos podríamos encontrar hoy en día? El dinero, el trabajo, los hijos, el vehículo, los oficios de la casa, y cuántas cosas muchas veces le dedicamos tiempo y atención, y por causa de eso hemos dejado al Dios de los cielos. Es decir, que cualquier espacio que nosotros no tengamos dedicados a Dios es un escenario ideal para comenzar a levantar algún ídolo. Y eso, sin darnos cuenta, nos va alejando poco a poco del Dios de los cielos. Claro, por supuesto que no vamos a encontrar que estemos ahí postrados ante eso. Pero cuántas veces, cada uno sabremos a esta altura, cuántas veces nos hemos dedicado a muchas cosas por las cuales nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra energía y todo lo que somos, lo dedicamos, lo centramos a eso, y Dios a un lado. Así en esa condición estaba. ¿Cuántos decimos que escuchamos la palabra de Dios? Pero ¿cuántos honestamente vivimos la palabra de Dios? Vivimos. Porque tú puedes escuchar y puedes tomar nota y puedes estar en las reuniones, pero en el momento de la verdad, en el momento de la prueba, sacamos lo que realmente está
En nuestro corazón. Porque la abundancia del corazón, ¿qué? Entonces, en condiciones normales, acá, todos somos unas eminencias de respeto, de esencia. Pero cuando se nos presenta una prueba, una dificultad, sacamos lo que está en nuestro corazón. Y ahí es, cuando tenemos un conflicto a nivel de matrimonio, entonces sacamos lo que está ahí y entonces herimos. Y entonces decimos lo que muchas veces no decimos en condiciones normales, sino que esperamos hasta que estemos de mal genio para sacar y para explotar, decimos nosotros, y herirnos con las palabras más fuertes y agresivas. Bueno, este pueblo estaba ahí. La Biblia nos ha enseñado en los últimos días que a Dios hay que amarlo ¿cómo? Con todo ¿qué? Con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Pregúntate, por favor, ¿será que a esta altura de tu vida, de esa manera tú amas a Dios? ¿Tú lo amas de esa manera? Tú puedes decir hoy, sí, yo estoy tranquilo, estoy tranquila porque sí, Dios es lo más importante de mi vida. ¿O no será que sin querer estamos nosotros amando a otras cosas por encima de Dios? Yo noto aquí dos cosas importantes en este pasaje. Y es que primero el pueblo de Israel descuidó al Señor. Y por haberse descuidado del Señor, terminó llenándose de ídolos. Escúchame. Cuando descuidamos las cosas de Dios, nos comenzamos a llenar de Dios. O sea, ese espacio lo comenzamos a llenar de otras cosas hasta el punto que esas cosas nos terminan alejando de Dios por un lado y convirtiendo eso en un ídolo. Y lo segundo que encuentro es que el pueblo de Israel se comenzó a llenar de profetas y de sacerdotes de esos ídolos, que comenzaron a hablarle de esos ídolos y comenzaron a prestar oído a de esos ídolos que tenían, de esos demonios que estaban ahí. Dejaban al Señor, y entonces como dejaron al Señor, comenzó a entrar Baal, comenzó a entrar Acera, comenzó a entrar a Moloch, todos esos dioses falsos, y comenzaron a adorar a esos dioses falsos. La pregunta es, ¿no estará sucediendo esto con nosotros? Que hemos dejado entrar al dios Mamón, por ejemplo. ¿Saben cuál es el dios Mamón, no? El dios del dinero, donde todo es en función del dinero, y entonces adoramos a ese dios del dinero y dejamos al Dios de los cielos y a cualquier otro dios que pudiésemos tener. Entonces, esa es una reflexión. Y sin darnos cuenta, escúcheme, sin darnos cuenta, nos alejamos tanto de Dios, que nos cuesta después buscarlo. Nos cuesta buscarlo. Si nosotros estuviéramos en esa sintonía de buscar a Dios permanentemente, era normal para nosotros. Pero como nos cuesta, como lo hemos dejado a un lado, entonces ya nos cuesta orar, por ejemplo. Nos cuesta congregarnos, nos cuesta leer la Biblia. Es que no entiendo por qué. Porque lo hemos dejado a un lado. Cuando Dios creó las cosas en Génesis, ustedes recordarán, Dios creó y vio que era bueno, dice. Y seguía creando Dios y que era bueno, y que era bueno. La palabra que más se repite era bueno, era bueno, era bueno. Todo funcionaba armónicamente. Cuando crea al hombre, ¿qué dice Dios? Cuando crea al hombre, que era bueno, la obra maestra. Bueno, y todo funcionaba armónicamente. Es decir, el árbol funcionaba para lo que era. El sol funcionaba para lo que era, la luna para lo que era, los cultivos para lo que era. El hombre estaba haciendo lo que tenía que hacer. Y todo funcionaba armónicamente, armónicamente. Todo fluía perfectamente. Y así Dios en ese escenario nos creó. Y dentro de esa armonía, el hombre buscaba a Dios como tenía que buscarlo. Una relación bonita. Pero entró ¿qué? El pecado, y se dañó la armonía. Y se desbarató todo. ¿Qué es lo que nos daña la armonía con Dios entonces? El pecado. Nosotros debiésemos fluir porque fuimos creados. Cuando Dios tuvo la idea de crear al hombre, lo creó ¿para qué? ¿Para qué lo creó? ¿Para qué? Para que lo adoraran. Nosotros fuimos creados para adorarlo. Lo que pasa es que ya hoy en día eso quedó a un lado. Y fíjense que estamos tan distorsionados que lo mínimo o lo menos que hacemos es adorar a Dios, buscar a Dios de corazón. Ocupamos nuestro tiempo, nuestros espacios en muchísimas cosas. Y en último lugar, y eso si nos acordamos, buscamos de Dios. Bueno, así le pasó al pueblo. O sea, se desbordaron tanto, se desbocaron tanto en adorar tantos dioses que estaba terrible eso. Así estaba. Cuando este hombre, llamado ¿qué? Estamos hablando de ¿qué rey? De Josías.
entonces dice, tenemos que organizar eso. Y ahí es cuando lo mismo sucede con nosotros, escúcheme, porque antes de entrar ahí, sucede con nosotros lo mismo, que comenzamos a apartarnos, y luego ya nos cuesta volver a Dios. O sea, se vuelve una carga tremenda. Y decimos, pero ¿en qué momento fue que yo me desconecté de Dios? ¿En qué momento fue que yo me aparté tanto de Dios? ¿Por qué estoy tan frío espiritualmente? ¿Por qué llegó, para el mejor de los casos para algunos, por qué llegué a esta tibieza espiritual? ¿Por qué realmente no estoy conectado, enchufado con Dios? ¿Por qué realmente no hablo de Dios? ¿Por qué realmente no amo a Dios con todo mi corazón? ¿Por qué para mí Dios honestamente no es lo más importante? Aunque yo diga sí, Dios es lo más importante, cada uno sabemos si sí o no es importante para nosotros. Y muchos tendríamos que concluir en esta mañana diciendo, honestamente, Dios no es lo más importante. Me parece interesante, pero no es el tema central en mi vida. Nos terminamos alejando de Dios. Y esto sucede porque lo vamos dejando. Escúcheme, siempre sucede esto cuando descuidamos nuestra genuina relación con Dios. Ahí, cuando descuidamos ese punto, ¿será que Dios es el rey en tu vida? Porque así debiese ser. Muchos decimos, sí, Él es mi Señor, pero no es honestamente nuestro Señor. Porque nosotros seguimos gobernando, seguimos reinando nuestra vida, seguimos tomando el control de nuestra vida. Como cuando uno toma la decisión de casarse, entonces uno ya dice, bueno, esto ya es una relación seria, esto tiene que ir conforme a, como dice, en la armonía que Dios estableció. Y cuando Dios estableció en la armonía, era que un hombre con una mujer. Algunos se pueden ofender, pero es que así no lo creó Dios, para que llegase un hombre con otro hombre o una mujer con otra mujer. Así no fue, eso no fue como Dios lo diseñó. El diseño original de Dios era un hombre con una mujer. ¿Para qué? Para que procrearan, para que se multiplicaran, para que nacieran hijos. En ninguna otra relación, aparte de un hombre con una mujer, van a nacer hijos. Entonces se dañó la armonía. Por eso hay tantos problemas, por eso la humanidad está tan apartada de Dios, porque en cada una de las áreas ha querido hacer lo que quiere, alejado completamente del propósito de Dios. Y nosotros en nuestra vida, si lo revisamos, también muchos estamos haciendo lo que queremos, lo que se nos antoja, lo que pensamos, lo que imaginamos, y el manual de vida, la Biblia, a un lado. Lo que Dios diga no me interesa, vivamos nuestra vida. Y no es así. Por eso el tema de hoy es retornando a Dios. Es como decir, voy a hacer un par en mi vida, voy a revisar cómo estoy delante de Dios y decido volver a Él. ¿Quién determinó volver a Él? Josías dice, yo voy a volver al Dios de David. Jesús lo dijo de esta manera, si me amáis, guardad ¿qué? Mis mandamientos. ¿Tú amas a Dios? Entonces tenemos que obedecer la palabra. Pues decimos, sí, yo lo amo, pero no obedezco la palabra. Entonces Jesús dice, no es la manera. O sea, tú me dices de labios que me honra, pero tu corazón está ¿qué? Lejos de mí. Retornar a Dios, el tema de hoy es que revisemos si verdaderamente nosotros estamos con Dios, estamos en Dios y si estamos obedeciendo. Es bastante fácil saber si verdaderamente nosotros amamos a Dios. Tú lo sabes. Yo no necesito decirlo, tú lo sabes. En el Nuevo Testamento, Pablo también habla del tema, casi que terminando el ministerio de Pablo, ya estaba casi para morir, y le escribe una carta a Timoteo, en la segunda carta, capítulo 4, para que me acompañen, versículo 3. Segunda Timoteo 4:3. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán. Esa palabra sufrirán es no soporto, no me hablen de Dios, no quiero de Dios. Habrá tiempos, ese tiempo está llegando. Yo no sé si han tenido experiencias cercanas de familiares, de hijos, de amigos, de conocidos, que dicen, no me hable de Dios, no me hable, hasta aquí veníamos lo más de bien, no me hable de ese Dios. Yo respeto sus cosas, respete mis cosas, de eso no me hable. Bueno, eso está diciendo la Biblia, porque vendrá tiempos, y ese tiempo quiero decirles que ya llegó, cuando no sufrirán, no soportarán la sana doctrina, es decir, la sana enseñanza de la palabra de Dios. Hábleme sí, pero hábleme de otras cosas, pero eso no me hable de la Biblia, sino que teniendo ¿qué? Comezón. ¿Qué será esa palabra comezón? Sí, como cuando uno se quiere rascar, ¿alguno se ha rascado? Normal, ¿cierto? Pero hay una parte donde uno no alcanza.
Entonces los que somos casados le decimos a la esposa, mi amor, por favor, ráscame por acá. O ella nos dice, mira, amor, ráscame por acá, no, más para ahorita. Ay, eso, se siente rico, ¿verdad? Que lo rasquen a uno o uno rascar. Escúcheme, esto es lo que quiere decir, teniendo comezón, es decir, hábleme, dígame lo que a mí me gusta. Tóqueme los temas que a mí me gustan. Dice la escritura, sino que teniendo comezón de oír, aquellos que dicen, sí, yo quiero oír, pero oír algo que me agrade. Ay, no me hablen de eso de pecado, no me hablen de eso de vivir en santidad, no me hablen de eso de obedecer a Dios, no me hablen de eso. Háblenme de otras cosas. Háblenme de temas que a mí me gustan. Dígame, por ejemplo, que yo puedo vivir en pecado y que no pasa nada, que Dios no se enoja y que Dios me ama. Bueno, así sí me gusta. Claro, todos pecamos, todos fallamos. Y sí, no importa, sigue viviendo en pecado, que eso no va a pasar nada. Dios así te sigue amando y Dios te va a prosperar así. Bueno, esos mensajes sí me gustan. Entonces yo quiero ir a donde me hablen de ese tipo de mensajes. Pero no me digan que si yo sigo en pecado y que si yo muero en pecado me voy a condenar, me voy para el infierno. De eso no me digan, no me gusta ir a esos lugares, porque no hacen sino condenarlo a uno, señalarlo a uno, hacerlo sentir mal a uno. Pero sí me gusta que me digan que yo soy un grande, un líder. Me gusta que me digan que yo voy a tener mucho dinero y que voy a prosperar. Eso sí me gusta. Que me profeticen cosas, que voy a avanzar, que voy a crecer, que voy a ser importante, que voy a ser famoso. Eso sí me gusta. Claro, esos mensajes que uno vaya a un lugar y que como que lo hagan sentir a uno bien, que le inflen el ego. Usted es un campeón, usted es el mejor. Eso sí me gusta. Pero para que me digan que si aún haciendo lo bueno, que si aún haciendo lo que me corresponde, no soy nada delante de Dios, eso no me gusta. Entonces, de eso está hablando. Y miren lo que dice la palabra. Se amontonarán maestros, se amontonarán. ¿Qué quiere decir la palabra amontonar? Que van a llegar, se reúnen. Maestros, ¿conforme a qué? A sus propias concupiscencias. ¿Qué son concupiscencias? ¿Qué son concupiscencias? La carne, que me hace sentir bien, lo que me gusta, lo que le gusta a la carne. Entonces dice que se amontonan maestros, o sea, nos reunimos un grupo y traigamos personas que nos hablen a nosotros. Pastor, ¿y por qué no hacemos un seminario de prosperidad? Invitamos a fulano de tal que es tan famoso, que nos hable de ese tema tan bonito que es la prosperidad. Queremos, entonces se reúnen, entonces, ok, hagamos el evento, citemos a las personas que estén pasando por necesidades, que quieran salir de la pobreza, de la escasez, y traemos a fulano de tal. Uy, claro, ahí sí yo puedo invitar a mis amigos. Ahí sí, es que esos temas sí valen la pena. Hagamos. Entonces se amontonan y traen a los maestros que les hable de esas cosas que los hace sentir, que los rasca. Esos temas sí son bonitos. Que nos hablen de la autoestima, que nos hablen de la superación personal, que nos hablen de la psicología, que nos hablen de cómo crear empresas y ser personas multimillonarias. Esos temas nos gustan. De eso está hablando en los últimos tiempos. Y eso trae gente. Eso trae, porque nos reunimos los famosos, los artistas, y eso llena lugares. Ahí nos sentimos bien. Mire estas luces, mire las sillas, qué comparación. Mire las sillas, nos sentimos bien. Ahora, la pregunta es, ¿eso es lo que Dios está buscando para la iglesia? ¿O está buscando personas que lo adoren, lo busquen? En otra versión dice este pasaje, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Pagan para traerlos. Tráiganos. Hagamos ese tipo de eventos. Ponen avisos. Se busca maestro conforme a nuestras propias concupiscencias. Y no importa cuánto tengamos que pagar. ¿Está pasando eso hoy en día o no? Y entonces se van trayendo predicadores y se les advierte, porque hemos escuchado, está bien, va a hablar a la iglesia, pero no les hable de pecado, no les hable de homosexualidad, no les hable de adulterio,
No les hable de pornografía. No les hables porque se van a incomodar. Entonces queremos es atraer personas y no que se vayan. Hábleles bonito. No les hable de iglesia, hábleles de auditorio. No le hable, no diga que es pastor, diga que es un coach espiritual. Suena acá. Todo esto se está tejiendo para que no les hablen las verdades. Y Dios está hablando de otras cosas. Y ese pueblo terminó de tantas cosas y se levantaron maestros de eso hasta que terminaron completamente alejados de Dios. Porque la gente terminó oyendo lo que querían oír. Y entonces están engañados. Tanto el que predica está engañando y él se está engañando. Porque el que predica da un mensaje y la gente cree que es palabra de Dios. Y así dice, uy, Dios, ¿cómo lo usó? Es que ese tema, lo felicito, pastor, ¿qué tema? Entonces engañó a la gente y él está engañado porque también cree que esa es la línea, porque le genera recursos, que esa es la línea y que tiene que seguir ahí. El problema es que tanto los que están allá están engañados como él está engañado. Y al final, tanto los unos como los otros tienen que rendirle o tendremos que rendirle cuentas al Dios de los cielos. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque hoy ustedes están acá. Y entonces comienzan a tener como una especie de postulantes. Es que ¿a dónde hemos llegado? Postulantes. A ver, tenemos estos predicadores. ¿A cuál traemos? Muestre a ver. Llamémoslos y pidámosles tarifas a ver cuánto cobro. Bueno, es que este habla como muy grueso, no lo traigamos. Este es el número uno, Entonces comienzan. ¿Cómo les pareció los predicadores de este mes? No, pues bien, a mí el número uno me pareció interesante, el otro no, a mí el dos me gustó mucho porque además de que nos hizo sentir bien, nos hizo reír y eso a mí me gustó mucho. Yo votaría por el 2 y así. Fíjate, a mí me gustó el 3 porque nos habló tan bonito que no nos sentimos mal y me pareció interesante. Y fíjese que ese día se llenó más la iglesia, ese día vino mucha gente porque habló de lo que nos interesa, que es la parte del dinero. Y así se ha convertido la iglesia, escúcheme. Pero aquí hay un hombre donde dice, no, tenemos que sacar esos falsos maestros. Recuerde que él habló, Josías, o Sofonías le habló a Josías y le habló también a otros reyes. Y recuerde que cuando le hablaban a este hombre, Amón, mandaba matar. Manasés mandó matar, en el gobierno, en el reinado de Manasés, mandaron matar al profeta ¿qué? Isaías. Este tipo está hablando de, no queremos ese tipo de profetas. Entonces, amados, aquí hay algo que es interesante. Timoteo, las dos cartas de Timoteo son muy hermosas porque nos muestra, como que nos pone en orden qué es lo que tenemos que predicar, a dónde tenemos que dirigir la iglesia. Ustedes cuando vengan, no vienen a escuchar mi testirrollo de lo que le pasó al pastor, si está pasando hambre, si está en esto, lo que hizo, lo que conquistó, lo que ganó, mis anécdotas, mis experiencias. No, ustedes vienen a que les hablen ¿qué? La palabra de Dios, punto. Cuando usted se reúna con un maestro, no es para que le cuente sus viajes, sus experiencias, sus logros, sus conquistas. Mire todas las ciudades que he visitado, mire todos los libros, mire todos los CDs que tengo. No es para eso. Cuando ustedes presten su oído es para que les hablen la palabra de Dios. Y eso fue lo que Pablo le dijo a Timoteo, 2 Timoteo 3:16. Hablar de la escritura. El predicador es lo que tiene que hacer en el púlpito. No es para nada más. Dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es ¿qué? Inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de ¿qué? Que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En un curso prematrimonial, yo podría reunirlos, para un ejemplo, sentarme con mi esposa y la pareja que se va a casar y comenzar a hablarle de nuestras experiencias como esposos. 31 años de matrimonio, hemos pasado por esto, muchachos, tengan cuidado con esto y esto y esto y esto. Y podría ser bien, ¿no? La experiencia. Pero no es eso. Es qué dice Dios del matrimonio. ¿Qué es lo que habla la palabra sobre el matrimonio? Dice la escritura, porque es para qué, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, con un propósito, de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, señorita,
su rol de esposa es esto, esto y esto, porque lo dice la palabra de Dios. Jovencito, su rol es este y este y este como esposo, porque así lo dice la palabra. Pareja, ustedes como padres, la función es esta, esta, esta y esta, porque así le dice la palabra. Porque si tomamos modelos humanos, lo más seguro es que cometamos errores. Pero cuando tomamos el modelo por la palabra de Dios, dice la Escritura que es útil, la mejor. Cuando hablemos con nuestros hijos, utilicemos la palabra de Dios. Cuando yo hable a la iglesia, cuando siempre se hable a la iglesia, se tiene que hablar con la base en la palabra de Dios. Por eso es que mi testimonio, mi vida, es la palabra de Dios. Dice 2 Timoteo 4:2. Que prediquen ¿qué? Su testimonio, su vida, su anécdota, que los haga reír, que les cuente chistes, que predique la palabra, que inste a ¿qué? A tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esa es la labor, ahí está condensado la función de un pastor, de un predicador. Es eso, a eso fue llamado, no fue absolutamente nada más. David en alguna oportunidad entendió eso. Y ahí en el Salmo capítulo 43, verso 3, David clamaba pidiendo: envía, Señor, tu luz y tu verdad. Porque la palabra de Dios es que, diga conmigo, luz y verdad. A mí me llama la atención esta palabra que está ahí, como en las oportunidades que se menciona la palabra verdad. Escúcheme. Porque está diciendo dos cosas. Que la palabra es luz. ¿Qué quiere decir luz? Cuando dice que es luz, ¿qué quiere decir? Que es la que nos ilumina, la que nos permite ver. Porque si andamos en oscuridad, nos vamos a estrellar. Ayer hablábamos con alguien por acá sobre un laberinto. Si ustedes han estado en algún laberinto, que son altos y que no se ve, que hay en lugares donde las personas como a manera de juego, de distracción, los meten en un laberinto. Y entonces van la pareja en el laberinto y dicen, no, esto está, hagámosle por acá, yo creo que es por acá. Y se van por ahí. Dicen, no, por aquí no es, devolvámonos por acá. Y cuando se dan cuenta están más perdidos. ¿Qué hacemos? ¿Por dónde será? No, por acá, no, por aquí ya fuimos. Y no encuentran la salida. Bueno, así es la vida sin Dios. En un laberinto que comenzamos por acá, nos estrellamos y no sabemos, yo creo que es por este lado, no, por ahí, no, yo creo que es por acá, el otro le dice otra cosa y termina completamente confundidos. Hasta que se desesperan. No, atravesemos esto y se meten en medio de los pinos y eso para salir al otro lado, porque ya están tan desesperados, salen cortados, sangrados, vueltos nada. Y unas personas desde arriba los están viendo. Es que tontos. ¿Por qué no volteaba por acá? Mira, ya iba a llegar a la salida y se devolvió. Y mira ahora por donde cogió. Desde arriba el panorama se ve mucho más claro. Bueno, la Biblia, cuando la entendemos, es ver la vida desde arriba, desde el panorama de Dios. Y entonces vamos a ver las circunstancias. Y cuando venga un problema en cualquier área, entonces decimos, no se preocupe, vamos al manual que nos muestra por dónde está la salida. Y eso es lo que la Biblia dice. Y David está clamando, envía tu luz y tu verdad. Escuche, tu verdad. No dice una de las verdades, que es donde la gente está confundida. Que creen que la palabra es una verdad. No, la palabra es que la verdad absoluta. No ha habido una sola persona en esta tierra que se levante en contra de la palabra y que la pueda rebatir. La palabra de Dios es así y se cumple. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Porque es la palabra de Dios y nunca va a fallar. Y dice la Escritura, envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. O sea, David entendió, es por la palabra donde yo puedo llegar a la presencia de Dios. No hay otro lugar, no hay otra manera, no hay otro mecanismo. Cualquier otra cosa que te digan que puede llegar a Dios fuera de la palabra, no lo hay. Y las dos funcionan al mismo tiempo. Deben funcionar luz y verdad. Luz y verdad. Predica la verdad. Esto es importante para que lo tengamos en cuenta. ¿Qué había pasado con el pueblo entonces? Habían abandonado a Dios, habían abandonado la verdad. Por eso estaban tan enredados. ¿Por qué se enreda un matrimonio? ¿Por qué se enreda nuestra vida? Porque abandonamos a Dios. Porque dejamos la palabra de Dios a un lado. Ahí se comienza a enredar.
La Biblia dice, frente al matrimonio, dice, y dejarás ¿a quién? A tu padre y a tu madre, y sé qué, se unirán ¿a qué? Y serán uno solo. ¿Dice así la Biblia o no? Uno solo. Esa palabra unir es ¿qué? Pegamento. Pegamento. O sea, después cuando una pareja se casa, es un pegamento que se convierte en una sola pieza. Y que solamente puede ser separado, ¿por qué? Por la muerte, hasta que la muerte los separe. No hay otra razón. Y cuando se quiere separar eso que Dios unió, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Se fractura, se daña, se lastima, no va a quedar igual. Pero uno lo tiene que entender, que hay principios que Dios dejó establecidos. Por eso es que este pueblo se apartó de Dios. Por eso es que los matrimonios no funcionan. Por eso es que muchas veces nosotros como padres fallamos porque no sabemos cómo conducir a nuestros hijos. Por eso, y perdóneme, a veces como suegros fallamos porque nos queremos meter en la relación de nuestros hijos y hay que dejarlos. Entender que nuestros hijos, esa relación padre-hijos es temporal y que llega el momento en que hasta aquí, listo, ahora haz tu vida. Pero que la relación de nuestro hijo o nuestra hija con el esposo o con la esposa va a ser permanente. Es decir, nuestros hijos dejan la relación temporal para irse a una relación permanente. Y que yo no me puedo meter en esa relación y que podré dar un consejo, pero no puedo meterme en medio de la relación. Y yo lo tengo que entender por la palabra, que hay roles, hay principios. Ahora, cuando se da todo esto, que se levantan tantos ídolos y tantas cosas, ¿de quién es la culpa? ¿Por qué pululan? ¿Por qué crecen? Aquellos grupos dicen, pero están diciendo mentiras, pero no están predicando la verdad. Pero mire cómo crecen, mire cómo hay multitudes. ¿Por qué se da eso? ¿Quiénes son los culpables de que se predique mentiras, de que se tome la iglesia como un circo de 3 pistas, de que se hagan una cantidad de cosas menos predicar la palabra de Dios, y no se predica la palabra de Dios, pero la pasamos bueno y se llenan los lugares? ¿De quién es culpa? De nosotros mismos, porque vamos, porque patrocinamos eso, porque pagamos para eso. ¿Cuántos saben que la Coca-Cola es dañosa para el organismo? No sé, es dañosa, ¿sí? ¿Y por qué se vende tanto la Coca-Cola? ¿Por qué no se quiebra esa compañía? Porque hay clientes, porque la siguen consumiendo. Entonces mientras consuman, mientras hayan clientes, no se va a quebrar. Así no sea pues la mejor bebida, la más saludable. Porque otras compañías no se quiebran. McDonald's, ¿por qué no se quiebra? Pregunto, ¿las hamburguesas de McDonald's son las más ricas? No. ¿Por qué no se quiebran? Porque sigue consumiendo. Y mientras se consuman, siguen estando, siguen operando. ¿Por qué algunos lugares donde no se predica la verdad crecen, se multiplican, multitudes? Porque hay consumo. Ahí está. Este profeta Sofonías y el rey Josías dice, vamos a limpiar eso. Y aquí hay un paso bien importante. ¿Cómo limpiar? Porque llegamos al punto donde vemos el problema, la dificultad, y cómo nosotros comenzamos un proceso. ¿Cómo, con el título hoy, retornando a Dios? ¿Cómo es que vamos a retornar a Dios? ¿Cómo es que volvemos a la conexión con Dios? ¿Cómo es que volvemos a sanar todo? ¿Cómo fue que Josías volvió a colocar al pueblo en el nivel que tenía que estar después de haber llegado a caer tan bajo? Y dice Santiago capítulo 4 versículo 7, usted lo conoce muy bien, dice, someteos pues a Dios y resistid ¿qué? Al diablo. ¿Qué es lo que Dios quiere? Escuche, para todos, ¿qué es lo que Dios quiere? Que nos sometamos a Él. Esto de la guerra espiritual, con el respeto debido, ¿qué es eso de la guerra espiritual? ¿Es será irnos al edificio más alto y empezar a gritarle al diablo? Ahí está. Someteos. Cuando uno se... Ahora, ¿qué es someter? ¿Qué será someter? Someter. Rendirnos. ¿A quién? A Dios. ¿Qué está diciendo? Mire la clave que está ahorita. La clave está: rindámonos a Dios, no refutemos, no cuestionemos, creamos, porque nosotros vivimos no por vista, sino por ¿qué? Creemos. Yo creo que lo que está aquí es verdad. ¿Ustedes lo pueden creer? Yo creo que fue inspirada por Dios
que lo que está ahí se cumple y que depende de si creemos o no creemos. Tú dices, no, yo no creo. El hecho de que no creamos o no creas no va a perder la efectividad de la palabra. Así se va a hacer, creas o no creas, así está escrito. Y cuando sometemos a Dios es decir, Señor, yo me rindo a ti, me entrego a ti, confío en ti, Señor, entrego mi vida a ti, me someto a ti. Y cuando verdaderamente nos sometemos a Dios, mire lo que dice la Escritura: resistid al diablo y él ¿qué? Huirá de nosotros. ¿Sabe cuál es el problema que tenemos? Me incluyo ahí, que realmente no nos hemos sometido verdaderamente a Dios. No hemos entregado verdaderamente nuestra vida a Dios. Porque si entregáramos nuestra vida verdaderamente a Dios, muchos de los que son problemas hoy en día no los tendríamos. Aquellos que dicen, no, es que el diablo se ha levantado contra mí, no, es que estoy en una temporada terrible, no, es que yo llevo años en esto y no salgo de esto. Entonces buscamos factores externos y la respuesta está acá. ¿No será que no te has sometido verdaderamente a Dios? ¿No te has entregado verdaderamente a Dios? Porque Josías, lo que yo veo en Josías, el modelo, el ejemplo que tenemos hoy de inspiración es que Josías se entregó completamente a Dios. Buscó el modelo de David, dijo, este es un hombre que se entregó a Dios, yo me voy a entregar a Dios. Y eso fue lo que comenzó a limpiar a esa nación. Mateo capítulo 16, verso 24, Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Muere a ti. ¿No fue lo mismo que dijo Pablo? Ya no vivo yo, ¿más qué? Más ahora Cristo vive en mí. O sea, Pablo dijo, mis sueños, mis anhelos, mis proyectos, mis planes, todo lo que yo tenía, ya no. Ahora vivo para Cristo, le obedezco, Señor, lo que tú me digas, lo voy a hacer. Su vida fue mucho más fácil a partir de ahí. Tuvo que llevar la cruz, claro, porque los otros le decían, no, no lo haga. No, lo tengo que hacer porque Dios lo dice. Un hombre temeroso de Dios, no, yo respeto lo que dice Dios, le obedezco a Dios. Y comenzó a tener resultados. Eso es lo que nos ha faltado. Esa crucecita, ¿será que es ahí en el cuello? No, es obediencia a Dios, sometimiento a Dios. Y me asiste una obligación decirles que cualquier espacio que ustedes no lo sometan a Dios, es un espacio donde el enemigo va a entrar. No, yo someto todo, pero el bolsillo no. Ok, tranquilos. No, yo someto, pero el matrimonio sí no. Ahí, en esa área de tu vida, donde no la has rendido a Dios, ahí, ese espacio lo va a llenar otra cosa. Y esa cosa se convierte en un ídolo y eso le destruye. Sometimiento. Señor, entrego toda mi vida. Toda. No sé cómo funcionar como papá, Señor, enséñame. Muéstrame cómo debo hacer. No sé como esposo, muéstrame. Señor, no sé cómo manejar los negocios, muéstrame. No sé. Ayúdame, Señor. No sé cómo hacer como empresario y llevar mi negocio que me vaya adelante, que salga adelante, que me vaya bien. Sométase, obedezco lo que diga acá. Voy a caminar en los principios que tú me has establecido. Entre más nos demoremos en someternos, pues más dificultades. Josías se sometió. ¿Qué hay que hacer? Lo voy a hacer. Volvamos a Segunda de Crónicas, por favor. Capítulo 34, verso 8, para entrar en la recta final. Entonces sabemos, a los 16 años, buscando la verdad, buscando a Dios. A los 20 años, transforma al pueblo. Y a los 26 años, escuche lo que dice aquí. A los 18 años de su reinado, ¿cuántos años tenía de edad? Escuche, a los 18 años de su reinado, ¿cuántos años tenía ahí? 26. Un joven de 26 años, a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa. Ojo, aquí hago un paréntesis. Primero tengo que limpiarme. Primero tengo que, porque es que no cambia, es que mis hijos, papás, limpiémonos, cambiemos nosotros. Es que mi esposo, cambiemos. Antes de señalar al otro, revisemos. Puede ser mi carácter, pueden ser hábitos. Dice que haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Asaí, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de su Dios. El templo de Dios estaba hecho un desastre, menospreciado completamente, el área espiritual completamente a un lado.
Y lo que decide es, voy a reconstruir, pero comenzando con la parte espiritual. Quiero reconstruir mi familia, quiero reconstruir mi hogar, quiero reconstruir las finanzas, quiero reconstruir lo que tengas vuelto nada, pero comenzando primero con la parte ¿qué? Espiritual. Es lo que Él comienza a hacer. Nos va dando la enseñanza a Dios, que si queremos reconstruir, primero tenemos que comenzar por el área espiritual. O que si queremos construir sólidamente, lo tenemos que hacer primero por la parte espiritual. Eso no es que Dios haga, que Dios, esperar a ver qué pasa. No, tenemos que si vemos problemas en la familia, que si vemos que nuestros hijos realmente no están buscando de Dios, que están apartados de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Esperar a ver. No, hay que actuar. Josías podría haber dicho, no, yo estoy bien, tengo mi buen sueldo aquí como rey, manejo bien, allá ellos. No, él dijo, tengo que entrar a ponerle cartas al asunto. Tengo que hablar con mis hijos. Porque ellos seguirán siendo, escúcheme, aunque se casen, aunque se vayan para el exterior, para donde estén, siempre seguirán siendo ¿qué? Nuestros hijos. Y por muy grandecitos que sean y lo que sea, la mamá siempre seguirá siendo la mamá, el papá seguirá siendo el papá. Y siempre, bajo el temor de Dios, bajo la dirección de Dios, tenemos la autoridad para amonestarlos, para llamarle la atención. Hija, hijo, sí, yo sé que tú eres grande, que ya tuviste tu hogar, lo que sea, pero como mamá, como papá, tenemos la obligación, el compromiso y la responsabilidad delante de Dios de siempre corregirlos con la palabra, por la palabra, bajo el temor de Dios. ¿O no fue lo que le sucedió a un gran hombre llamado Elí, sacerdote de la casa de Dios? ¿Qué le pasó a Elí? ¿Cuál fue el problema de Elí? Que fue muy permisivo. ¿Con quién? Con sus hijos. Le dejó hacer lo que se les daba, apartados de Dios, no quieren buscar a Dios, allá ellos. ¿Y qué pasó? Que no solamente murieron sus hijos, sino que el mismo día murió también ¿quién? Él como sacerdote. ¿Y cómo terminó su carrera? Mal. Todo porque no estorbó a sus hijos. Padres de familia, estamos llamados a eso. Siembre la palabra, hable la palabra de Dios. Ya si ellos la obedecen o no, es responsabilidad de cada uno de ellos. Pero que nuestra responsabilidad sea, siempre les estorbé con la palabra, siempre estorbé. Siempre he estado ahí diciendo la palabra, esto está mal, no lo hagas. Dios se da cuenta de todo. La palabra dice esto, la palabra dice esto, siempre. Esto es muy importante. Ahora, Josías decide no solamente quitar los ídolos, sino que también reparar la casa de Dios. Y comienza a hacer un trabajo. Comienza a decir, esto no funciona, quitémoslo. Esto no es de Dios, quitémoslo. Esto no es de Dios, quitémoslo. ¿Qué tal si lo miramos a manera interna? Esto que estoy haciendo no es de Dios, lo quito. Esto lo quito. Limpiemos nuestra casa. En el mismo hogar, cosas que no sean de Dios, quitémoslo. Obedezcamos a Dios. A veces permitimos música mundana y una cantidad de cosas. Dejar los chinos que se diviertan ahí. Lo dejamos. Y cometemos muchos errores. Nosotros debemos siempre predicar, dígale que está a su lado, debemos siempre predicar la palabra de Dios. Siempre la palabra de Dios. Y no volvernos como cómplices o alcahuete de nuestros hijos. Necesitamos volver a la verdad de Dios. Ahora, escúchenme por favor. En el capítulo 34 de Segunda de Crónicas que estamos mirando, a partir del verso 9 al verso 21, nos da todo el relato de cómo repararon, trajeron el dinero, bueno, la madera. Vamos mire, esto está terrible, esta casa de Dios. Y comenzaron a limpiar, a sacar, mire esto, y a romper todo lo que no era de Dios, a hacer una depuración completa. Y dentro de todo eso, por ahí en el versículo 14, dice que al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Y dando cuenta, Hilcías dijo al escriba Safán, yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. Y Safán lo llevó ¿a quién? Al rey. ¿Qué pasó? Encontraron la palabra de Dios por allá en un rincón llena de polvo, vuelta a nada. Y entonces, ¿esto qué, este libro qué es? Ve, la palabra de Dios. ¿Cómo así?
La palabra de Dios por acá en el último rincón, en el basurero, la palabra de Dios. Y toma Hilcías la palabra y se la lleva a Josías, al rey. Rey, buscando todo, encontramos la palabra de Dios. La palabra de Dios, un libro donde muestra la palabra de Dios. Recuerda que él comenzó a gobernar, ¿a qué edad tenía el niño? 8 años. Yo no sabía que estaba la palabra de Dios, pero miremos un poquito más esto, mire lo que dice. Versículo 18. Además de esto declaró el escriba Safán al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras, ¿qué pasó? De la ley. ¿Por qué se rasgó las vestiduras? No puede ser. Estamos en una situación terrible. Pero ¿qué más sigue diciendo? Escúcheme. Verso 20. Y mandó a Hilcías y a Hicam, hijos de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán escriba, y a Azarías, siervo del rey, diciendo: anda, consulta a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado. Porque grande es, que lea por favor, grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no han guardado la palabra de Jehová para hacer conforme a lo que está escrito. Estamos bajo una ira terrible de Dios por culpa de nuestros padres. Claro, mi papá, mire lo que hizo. Mire lo que hizo el otro rey, terrible. Dios está irado contra el impío. Dios está irado contra el pecador. No, es que Dios ama al pecador. Eso lo dijo Gandhi. Pero la Biblia lo que dice es que Dios aborrece el pecado. Y que Dios está irado con el impío todos los días. Y que si el impío no se arrepintiere, ciertamente morirá por causa de su pecado. Eso es lo que dice la palabra. Y este hombre lo entiende, dice: estamos en serios aprietos. Es lo mismo que debemos entender nosotros. Si de repente hay alguien que está en pecado, quiero decirles con todo el corazón, si está en pecado y muere practicando un pecado, se va a condenación eterna. Ah, yo no lo creo. Ok. De pronto voy a dejar eso. Ya estás avisado. Dios no puede ser tan malo para mandarme al infierno. Tienes toda la razón. Dios no te va a mandar al infierno. El que te manda al infierno es el pecado que tú estás practicando. Y aquí estamos en serios aprietos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Entonces la palabra trae ¿qué? Convicción a la vida. Convicción. Para eso es la palabra. Tú vienes a la iglesia y tú escuchas la palabra para que te dé convicción de tu vida, cómo estás delante de Dios. Porque a Dios vas a tener que rendirle cuentas un día, creas o no lo creas. La palabra, por eso es que a nuestros hijos le predicamos la palabra. Por eso es que cuando hacemos una consejería, predicamos lo que esté en la palabra, no nuestro testimonio. Porque la palabra es la que trae convicción. Y tú sueltas la palabra y ya, es responsabilidad de esa persona ya delante de Dios. Pero tú salvaste tu responsabilidad como padre, como madre, delante de tus hijos. Te predico la palabra. A este hombre, a Josías, le trajo convicción. Diga conmigo, convicción. ¿Para qué vienes a la iglesia? Para que te enseñen. Para que tú sepas que Dios es santo. Santo. Y para que tú veas a un Dios, no aquí al techo, no está cerquita y eso. No, Dios es santo, santo, santo. Y nosotros estamos por causa del pecado alejados, separados de Dios. Y la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Eso tiene que ser muy claro. Pero la Biblia, la palabra es luz y verdad. Entonces lo primero que hace es despertar. ¿Qué estoy? ¿Qué hace? Comienza a depender de Dios. Y vamos por favor, y terminamos 2 de Crónicas, capítulo 34, verso 26. Que podamos entender, Señor, yo te necesito, estoy mal. Yo creo que este rey dijo: Señor, estamos mal, yo como rey estoy mal, esta nación está mal, Señor, te necesitamos, por favor. Voy a quitar todo eso que es desagradable ante tus ojos.
Me voy a santificar el pueblo. Si esto es abominación para ti, yo lo quito. Si esto no te gusta, yo lo quito. Yo quiero vivir como tú dices, Señor. Perdónanos por todo el daño que hicimos. Perdónanos por habernos alejado tanto de ti. Perdónanos por habernos dejado distraer tanto y no buscar de ti como debías ser. Es un hombre que tiene una convicción que dice, yo no voy a buscar culpables, no voy a decir es que fue mi papá, es que fue mi abuelo. No, yo hoy en día soy el rey y tengo la responsabilidad delante tuya y voy a limpiar esto. Dice el versículo 26, consultan una profetisa de Dios y escuchen. Mas al rey de Judá que os ha enviado, estos mensajeros que él manda, ella le manda esta razón, mas al rey de Israel que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis. Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así, por cuanto oíste las palabras del libro. ¿Por cuanto qué? Oíste, prestaste atención. Dice, y tu corazón, no solamente la oyó, y tu corazón se conmovió, fue tocado. Y no solamente eso, ¿qué más dice? Y te humillaste delante de Dios. Entendió la condición, se humilló. Señor, perdóname, soy un miserable, perdónanos como pueblo, Señor. ¿A dónde llegamos como pueblo de Israel? Terminamos adorando demonios, conociéndote a ti, Señor, perdónanos. Dice, al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Quería que llegaras a esa condición. Y me agrada la decisión que tomaste. Te he oído. Te he oído. Fue el mejor reinado. Versículo 33, segunda de Crónicas 34, 33. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaron en Israel, que dice la palabra por favor, sirvieren a Jehová su Dios. No se apartaron de él en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Y consagró al pueblo y lo volvió. Luego seguiremos mirando historias de él. El pueblo comenzó a levantarse en todas las áreas. Comenzó a ser restaurado, porque un pueblo que entendió que estaba mal delante de Dios. Pero ¿cómo cambió esa nación? Después de haber vuelto el templo del Señor, en lugar de prostitución idolátrica, ¿cómo volvió en pos? ¿Cómo se volvió a consagrar? ¿Quién tomó la iniciativa? Un hombre que transformó una nación por una actitud y trajo un gran avivamiento, un gran despertar espiritual. Gente que comenzó a buscar a Dios con todo el corazón, porque hubo alguien que tomó una decisión. Ese alguien puede ser tú. Ese alguien puedo ser yo. En medio de tanto caos, pero este hombre marcó la diferencia y transformó una nación entera. ¿Cuánto más lo podríamos hacer con nuestra familia? Para no ir tan lejos, con nosotros mismos. Decir, ya no más. Me he cansado de estar separado de Dios, y por eso el título hoy, Retornando a Dios. Yo no sé cuántos de los que están acá son conscientes que quizás la relación con Dios no es la mejor, pero que Dios nos ha traído, nos ha llamado hoy para hablar a nuestras vidas. Ese mensaje es para cada uno de nosotros. Y queremos decir, Señor, yo quiero, así como Josías, volver a tener ese despertar, volver a vivir, Señor, para ti, buscarte con todo el corazón. Y que en este día, si le hemos fallado, le pidamos perdón a Dios. Ponte sobre tus pies. Y vamos a decirle, Señor, gracias, porque al igual que en aquel tiempo levantaste ese hombre Sofonías, también hoy, Señor, tú nos hablas a través de esa palabra a nosotros. Tomaremos la decisión de creer tu palabra, de obedecerla, de ser redarguidos por ella y de tener la convicción de que honestamente delante de ti hemos cometido errores, te hemos fallado, Dios. Pero que no simplemente llegue a una declaración con labios, sino que tomemos una seria decisión en nuestra vida a partir de ahora, si es que queremos tener una conexión directa contigo y ver el respaldo tuyo, Señor, en todo. Perdónanos porque muchas veces nosotros exigimos, nosotros te reclamamos, nosotros protestamos porque las cosas no nos salen como queremos y te echamos la culpa a ti, Señor,
y nos escudamos en circunstancias, en la ciudad, de los gobiernos y lo demás. Pero aquí vemos a un excelente modelo como Josías, que él siendo muy niño, podríamos decir muy inmaduro, pero no era así, porque tenía la madurez mucho más grande que cualquier otra persona con mayores años. Y a los 16 años es un hombre que se ha convertido, un joven que se ha convertido a Dios y que ha conocido al Dios de los cielos verdaderamente, y que no solamente lo conoce, sino que quiere vivir a partir de ahí agradándole en todo lo que hace, y que no solamente se quedó en vivir eso, sino que lo transmitió a otros, permeó a otros, influenció a otros, hasta el punto que pudo transformar toda una nación. Porque este hombre tuvo la convicción, pudo cambiar todo el panorama, pudo cambiar toda la cosmovisión de lo que estaban viviendo, porque un hombre tuvo la decisión. Y esto nos enseña en esta hora que en nosotros está el poder cambiar todo lo que está en nuestro entorno. Todo aquello que vemos mal, todo aquello que vemos que es incorrecto, está en nosotros tomar la decisión de decir: yo quiero convertirme en un modelo para otros, en una persona que sea un punto de inspiración. Podríamos llevarlo fácilmente al matrimonio, donde sabemos que quizás hay problemas, dificultades, que las reconocemos, que sabemos que hay cosas para enmendar. Limpiar nuestra casa, sacar todo lo que no sea de Dios, purificarnos, santificarnos, para poder tener esa autoridad y poder ayudar a otros hogares, otras familias, otros matrimonios. ¿Por qué no pensar que un remanente obediente que toma esta palabra y que tiene un despertar podría cambiar una ciudad como esta? ¿Por qué no pensar que con el solo hecho de comenzar a cambiar nosotros, podríamos cambiar nuestra familia? Y aquellos familiares que sabemos que están apartados de Dios, que no quieren saber nada de Dios, quizás ellos, al ver a Dios obrando en nuestras vidas, al ver nuestro cambio, nuestra transformación, eso sería una inspiración para ellos, para que buscaran al Dios de los cielos y dejaran tanta idolatría y tantas cosas que hoy tienen. Siempre señalamos a los demás, siempre esperamos que los demás sean los que cambien, que las circunstancias cambien, pero hoy Dios nos habla que todo partió desde el corazón de un hombre que tomó una decisión. Hoy tú puedes tomar esa decisión. Hoy tú puedes decir: yo quiero ser ese Josías de este tiempo y quiero comenzar desde mi vida y a través de mi vida poder bendecir a otras personas, y que me convierta en un punto de inspiración para muchos, de saber que estaba en la peor condición, en la quiebra más grande, en la condición más precaria, pero que me tomé de la mano de Dios y eso se cambió. Ahora, de ser esa nación idolátrica, sitios de prostitución idolátricos, se convirtió en el lugar donde adoraban a Dios con todo el corazón, y la bendición de Dios vino sobre ese pueblo. Señor, tu palabra ha sido predicada, esa palabra ya está en el corazón de cada uno de tus hijos, está en mi corazón. Es mi responsabilidad y la responsabilidad de cada uno delante de ti, Señor, porque esta palabra un día tendremos que dar cuenta, Señor. Gracias por esta oportunidad hermosa que me das de compartir tu palabra con tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.